Hola, ¿qué tal? Te robo 2 minutos. Te quiero pedir una mano. Micromundos es un emprendimiento que nació hace muy poquito porque todos los que estamos involucrados creemos no solamente en el periodismo independiente, sino en el periodismo de calidad. Micromundos es un podcast de noticias, pero también es un podcast de opinión y también es un podcast que reivindica básicamente la libertad, que no reivindica ningún partido político, sino los valores de la libertad, básicamente. Por eso hoy quiero pedirte que nos des una mano, que nos ayudes a crecer. ¿Cómo nos puedes dar una mano? Bueno, tenés un montón de formas de darnos una mano y ninguna tiene que ver con que saques plata de tu bolsillo. Nos podés seguir en las principales plataformas que alojan podcast, ¿no? Como sabés, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Google Podcast. También, y esto es muy importante, podés usar tus redes sociales para ayudarnos a difundir Micromundos. Si tenés Twitter, si tenés Instagram, Facebook, ahí nos podés dar una mano también. Nos podés comentar, podés retuitearnos, podés ayudarnos a que Micromundos se conozca. Y hay una tercera posibilidad que es muy efectiva y es la más vieja de todas, que es el famoso de boca en boca. Le podés contar a un amigo, le podés contar a un familiar, le podés contar a quien quieras, a un compañero de trabajo, a una compañera de trabajo, que existe Micromundos y que lo escuche, que nos pruebe y si le gusta, bueno, que busque a un familiar, a un amigo, a una pareja y le cuente sobre nosotros. Y que si le gusta a ese, también haga lo mismo. Y así se va generando una cadena, el famoso boca en boca. Así que esta es la mano que hoy te quiero pedir. Ahora sí, a lo nuestro. El próximo episodio de Micromundos comienza ahora. Bienvenidos a todos, estamos arrancando el 6º episodio de Micromundos. Seguimos muy contentos porque estamos teniendo mucha repercusión, pero ya saben lo que les decía hace un rato antes de empezar este capítulo, traten de darnos una mano difundiéndonos. Principalmente en el capítulo de hoy vamos a estar dedicados a 2 temas, ¿no? El primero, la firma del decreto de necesidad y urgencia que hizo el presidente junto con todos sus ministros modificando la ley de vacunas, para que finalmente puedan llegar a la Argentina no solamente Pfizer, sino el resto de las vacunas producidas en los Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando de esto y con una esquizofrenia que tiene el gobierno o un cambio, ¿no?, de postura realmente impresionante, porque todo lo que dijo en su momento lo desdijo ahora con la firma del decreto, que lo hace bien aunque llega tarde. Claramente, llega tarde. Es un aprendizaje, como dijo Cafiero, lástima que ese aprendizaje costó muchísimas vidas. El otro tema que vamos a tratar tiene que ver con los varados y con las restricciones para volver a la Argentina, que tienen aproximadamente unos 44.000 argentinos que están en el exterior. Y tangencialmente un poquito nos vamos a meter en la interna de la oposición. Arranquemos con lo que era el anuncio ayer del decreto de necesidad y urgencia, 2 tramos que a mí me parecen los más importantes. Lo explicaba así Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del gobierno. Se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación, provisión o suministro de vacunas COVID-19. Respecto de la referencia que hay también en el mismo artículo de la ley a maniobras fraudulentas y conductas maliciosas, que es otro supuesto de responsabilidad, lo estamos reemplazando por conductas dolosas. Esto es mucho más claro como concepto, es la terminología que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1724. Con la firma del DNU, que en teoría va a posibilitar la llegada de las vacunas de los Estados Unidos, no solamente la de Pfizer se ha convertido en una vacuna emblemática de toda esta novela, pero también la de Janssen y Moderna. Algunas aclaraciones que me parece que hay que hacer. Primero, da la impresión, después de leer el decreto, que el gobierno, digamos, entregó todo lo que los laboratorios pedían. En especial la famosa palabra negligencia, ¿no? Para que se entienda un poco mejor.
cuando Vilma Ibarra habla de negligencia y alude a un artículo específico del Código Civil y Comercial, la negligencia es la omisión de hacer las cosas en forma correcta. Digo, la persona que tiene que hacer algo no lo hace como debe y por tal razón se produce un daño. Pero esa persona que actúa en forma negligente no tiene intención de hacer un daño. Vilma Ibarra también se refiere a las cuestiones dolosas, ¿no? El dolo, a diferencia de la negligencia, es cuando quien está obligado a hacer algo produce un daño intencional, es decir, quiere dañar. El otro daña sin quererlo. Este, en el segundo caso, quiere dañar, ¿no? Bueno, en cuanto al primer caso, digamos, se deja la responsabilidad de la negligencia de los laboratorios. Ahora, alguien va a tener que pagar. Y acá entra la segunda parte de los audios que escuchábamos, que por eso yo decía, acá hay, digamos, dos partes que me parecen muy importantes. Y la segunda parte es que se forma un fondo, ¿no? Se forma un fondo de donde va a salir la plata para indemnizar a aquellos que sufrieron alguna negligencia. En vez de hacerle juicio o de tratar de cobrarle, suponete, a Pfizer por una negligencia, bueno, este fondo en teoría te va a pagar. Y si el fondo no alcanza, si no hay suficiente plata, te va a pagar el Estado. Así que con esto se salva el tema de la negligencia. Lo que hay que ver es digamos, cómo se va a financiar ese fondo para pagar indemnizaciones. Eso es lo que no dice el decreto todavía y que el decreto dice que lo va a hacer el propio Poder Ejecutivo. O sea, vamos a ver cómo se financia, de dónde sale la plata para formar ese fondo con el cual se va a hacer frente a las posibles indemnizaciones como consecuencia de la negligencia. En el caso, si hay dolo, bueno, hace juicio directamente y eso quedó salvado. Digo, esta es como la parte un poco más técnica de todo esto. 8 meses para llegar a esto. Digo, tardaron 8 meses y vaya a saber qué cantidad de muertos. Pero 8 meses para esto. Digo, la verdad es que una vez más creo que el gobierno demuestra con todo esto que es un improvisado, que ni siquiera ya tiene una cuestión ideológica, tiene una cuestión de torpeza, tiene una cuestión, tiene una visión como demasiado retrasada sobre lo que implica ser verdaderamente soberano. Tiene una visión anticuada, es un gobierno anticuado, es un gobierno viejo, ¿no? Es un gobierno que parece que estuviera en los 60s o en los 70s, en vez de en esta época. Y es un gobierno, digamos, y la firma de este decreto demuestra que hicieron las cosas mal. Yo nunca vi que un gobierno ponga por escrito, ¿no?, su propia negligencia, ya que estábamos hablando de la negligencia. Yo no creo que el gobierno no actuó dolosamente, no creo que que a propósito quisiera que hubiera muertos, pero la negligencia del gobierno, y lo podemos explicar los supuestos de Vilma Ibarra, la negligencia del gobierno ha hecho que hubiera un montón de muertos. ¿Y sabes qué pasa? Que desafortunadamente las familias que perdieron a sus seres queridos no tienen el fondo para cobrarse la indemnización por los muertos que la negligencia del gobierno generó. Esto es lo que pasa. Me alegro que hayan firmado este decreto, que hayamos salido de la necedad que tienen, pero verdaderamente es un gobierno de negligentes. Después de lo que fue la sesión de la Cámara de Diputados en torno, ¿no?, a la modificación de la ley de vacunas y la palabra negligencia, tuve oportunidad de hablar con el diputado de Juntos por el Cambio, Facundo Suárez Lastra, ¿no? Y le pregunté por qué luego de esa sesión surgió la sorpresa que el gobierno, a través de un DNU, modificaba la ley de vacunas y sacaba la palabra negligencia. Facundo Suárez Lastra respondía a esto. Yo creo que la repercusión que tuvo el tema ayer los obliga a apurar el tema del DNU. La verdad no tendría por qué ser de un DNU con el gobierno que está con el Congreso que está funcionando y que tiene la posibilidad de sancionar una ley. Estábamos sancionándola, estábamos proponiendo
con que el gobierno nos armara un texto que tiene que ver con las negociaciones que le han hecho, hubiera alcanzado. Pero bueno, se caracterizan por eso, por hacer las cosas mal, pero me parece que por lo menos la presión de la sociedad y de la oposición, ahí la verdad Martín, a veces que la oposición está bien, a veces que la oposición está mal. En este caso yo creo que la oposición fue muy firme en plantear la contradicción que había en el gobierno, la inconsistencia que había en no permitir la compra de otras opciones de vacuna, y me parece que esa presión generó condiciones para que esto salga. Bueno, Ahora, hay algo que es muy paradójico y al mismo tiempo un poco dramático, ¿no? Que es que si el problema se podía arreglar a través de un decreto, ¿por qué no se hizo antes? No, un decreto, y ni siquiera un decreto en necesidad de urgencia, con un decreto reglamentario de la ley que interpretara de común acuerdo la confusión que generaba el proyecto de ley, con eso solo lo hubieran resuelto hace un mes. La verdad que la ineficacia del gobierno ha sido tremendo, y con un decreto simple lo podían resolver, y ha sido un decreto de necesidad de urgencia que realmente es improcedente, porque el decreto de necesidad de urgencia es cuando el Congreso no se puede reunir. Para esto, nos tocan el pito, nos dicen dentro de 2 horas todos los diputados en el Congreso, y estamos dentro de 2 horas todos los diputados en el Congreso sancionando esta ley, digamos. No hay ninguna razón para hacer las cosas mal cuando se pueden hacer bien, pero estos son una especie de ley de Murphy permanente. Si hay alguna posibilidad de que salga mal, saldrá mal. Bueno, ellos hacen en general las cosas mal. A lo largo de la semana, una de las polémicas más fuertes que hubo tuvo que ver con el tema de los varados. ¿Se puede arreglar esto? Esta es otra cosa, donde yo creo que la presión, los medios de comunicación, la oposición, la sociedad, es otra pésima decisión, infundada, innecesaria, sin ningún rigor técnico. Hay formas de controlar perfectamente el flujo de pasajeros que es absolutamente controlable. No estamos en un momento de alta ni turística ni de viajes. Entre 600 y 2000 no hay diferencia logística que justifique la restricción severa a la libertad y al plan de vida de muchísimos argentinos. Y lo peor de todo es esta idea que desde algún sector del gobierno quieren generar, que los viajeros son los que pueden contagiar, como antes eran los runners, como antes eran los que tomaban cerveza, como los niños en las escuelas. Siempre hay un sector que está haciendo que las cosas se compliquen, y la verdad que tiene que ver con la propia inconsistencia de la política sanitaria del gobierno. Yo creo que esto, ojalá que pase como con las vacunas, que la presión de la sociedad haga que el gobierno rectifique un error. Todos sabemos que Juntos por el Cambio está en un proceso interno muy convulsionado, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que si va Vidal, que si se baja Bullrich, que si va Bullrich y se baja Vidal, que cada una pone condiciones, que Macri está en el medio, pero que no está, porque está en España, que también pasa algo parecido en la provincia de Buenos Aires, que los políticos, a pesar de decir en términos generales que las elecciones internas siempre son bárbaras, por lo general siempre lo que quieren es evitar las elecciones internas. Bueno, de esto también hablamos con Facundo Suárez Lastra, pero en especial lo que vas a escuchar ahora tiene que ver con Facundo Manes. Facundo Manes es presentado casi como el redentor del radicalismo, el dirigente que va a devolver al radicalismo ese brillo que perdió luego de la presidencia de Fernando de la Rúa. Un radicalismo que yo diría desde ese momento, desde el fracaso de la Alianza hasta ahora, ¿no? Ha venido siempre, bueno, estando con algún otro partido, armando alianzas, porque claro, después de lo que fue el fracaso del gobierno de la Rúa y lo que fue, ¿se acuerdan? Aquella elección con Moró como candidato a presidente, parece que el radicalismo había quedado muy pero muy maltrecho. Algunos dicen que Manes, ¿no?, es el encargado, va a ser el encargado de devolverle ese brillo, ese protagonismo que el radicalismo tuvo y que perdió. Bueno, yo le pregunté a Suárez Lastra si esta visión sobre Manes es exagerada o es acertada. No. Yo creo que es errada en el sentido de que Manes no es un salvador del radicalismo. Manes es un ciudadano que se acerca al radicalismo, y al radicalismo les viene muy bien, y a mí como radical de muchos años
me gusta que gente interesante de la Argentina como Manes se acerquen a la política y se acerquen a la política del radicalismo. Lo mismo te podría decir de Levis Leyati, que es un gran economista, Eduardo, que tiene una enorme producción académica y literaria, literaria en todo el sentido de la palabra, pues esta novela se escribe. Lo mismo que Andrés Malamud, que Rubinstein, el propio Martín Lustó. El radicalismo sea un lugar donde gente que viene de afuera de la política se acerca a encontrar un ámbito amigable donde desarrollar su actividad política, me parece que es bueno. Nos viene bien, pero no lo considero de ninguna manera un salvador del radicalismo. Es más, yo creo que el buen momento del radicalismo se viene reflejando desde bastante antes. Las elecciones internas en Córdoba fueron masivas, las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una renovación de su dirigencia con Maxi Abad y toda una conducción con gente joven, con intendentes que gobiernan muy bien ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires, la presencia del radicalismo de la ciudad, que también es una presencia con figuras atractivas como Martín Lustó, el acercamiento a la vida política de la ciudad de Buenos Aires de Rubinstein también. Me parece que son muchas cosas que dan señales de vitalidad al radicalismo que me parece que son buenas y que contribuyen al fortalecimiento de Juntos por el Cambio. Y en ese marco creo que lo de Facundo Manes es una novedad interesante para la política en la provincia de Buenos Aires y en el futuro del país también. Se sumará la elección en Jujuy, Martín, la elección en Jujuy es una elección muy importante, donde el radicalismo liderando una coalición de la mayoría de fuerzas que integran Juntos por el Cambio, pero con claro liderazgo radical, tuvo un triunfo muy, pero muy importante, donde creció la diferencia con el Frente de Todos, donde el kirchnerismo quedó limitado a una mínima expresión. Son muchas señales de vitalidad del radicalismo. Dentro de Juntos por el Cambio, ya no te hablo del radicalismo únicamente, sino yendo a toda el frente, ¿genera controversia tener que ir a una PASO por estos tironeos que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires entre Bullrich y Vidal? Y te lo pregunto especialmente a vos porque sos un tipo que de joven había muchas más internas en los partidos, que estás como más curtido en el tema de las internas y me da la impresión que mucho no te asustan. No, yo creo que al contrario, yo creo que la posibilidad de que los afiliados o los ciudadanos, como en el caso de las PASO, son las internas de los partidos, elijan a los candidatos me parece que es virtuosa, digamos, si son fuerzas políticas donde el espectro de diferencias es razonable y hay un común denominador importante que hace que la integración que los ciudadanos hagan con su voto haga terminando una lista consistente, no una lista con enormes contradicciones en sí misma. A mí me parece que es virtuoso y que fortalece un proceso interno. De todos modos, creo que en la ciudad de Buenos Aires, en lo que al PRO respecta, la diferencia que tenía Patricia Bullrich con Rodríguez Larreta parece que se está acordando y probablemente logren un acuerdo, pero a mí que haya una PASO me parece que es saludable, que quien quiera hacer una mejor lista la pueda preparar, presentarle y que sean los ciudadanos, si es una PASO, los que resuelvan. También le pregunté a la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica por qué creía que el gobierno había dado este cambio, había dado este giro de rechazar un día la modificación de la ley de vacunas y al día siguiente sacar un DNU modificando la ley de vacunas que 24 horas antes se habían negado. Tenía la posibilidad de que el Congreso lo sancionara como una alianza política de todos los argentinos y le daba un espaldarazo muy grande. Tenía la posibilidad de buscar una unidad. Prefiere hacerlo por decreto y para mí es una torpeza porque demuestra que lo podía llegar a hacer hace muchos meses la misma maniobra y que en el medio se perdieron muchas oportunidades. Dicho esto, si traen las vacunas para esos chicos, bienvenido sea. O sea, más allá de las disputas políticas y la falta de planificación y de eficiencia que para mí tiene el gobierno en materia del plan de vacunación y la cuestión sanitaria, hoy lo más importante es que se haga lo posible para que estos chicos tengan la vacuna. Así que si él no vio la posibilidad
del acuerdo político, de que salga por el Congreso y se quiere llevar el triunfo a lo pirro él, como si fuera una batalla de unos contra otros en un tema así. Habla de su corta visión política, pero allá ellos, o sea, habla de ellos, o de él, qué sé yo, de quiénes. Pero bueno, lo más importante es que genere las condiciones y traiga las vacunas y que esos chicos puedan ser vacunados. Y la verdad es que necesitamos un poco de luz, porque esto está muy, muy oscuro. Así que si lo logra, bienvenido sea. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto... Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Quiero la Pfizer, dame la Pfizer. Nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Yo siento que hubo más como obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros. Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. Entonces yo le pregunto... Con lo cual lo que hubo es, bueno, un aprendizaje como todo en esta pandemia, un aprendizaje en el tiempo. Y el otro tema polémico de la semana fueron los llamados varados, ¿no? A consecuencia de las restricciones que impuso el gobierno para aquellos argentinos que habían viajado al exterior y que querían volver, como es lógico, del exterior. Hay unos 44.000 argentinos que están en el exterior y que tienen problemas para volver. Y acá me parece que está bueno hacer algunas observaciones, ¿no? Sobre la reducción drástica que el gobierno impuso a los vuelos provenientes del exterior. Primer punto, no todos los destinos son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo alguien que se fue a los Estados Unidos, y no lo digo casualmente, sino porque Estados Unidos ha sido el país favorito para los argentinos que viajaron al exterior, en especial por la facilidad que te da para vacunarte, ¿no? Todo el mundo que va a Estados Unidos se vacuna sin ningún problema. Que, por ejemplo, ir a Brasil o que ir a la India. O sea, acá el gobierno debió hacer una discriminación de los destinos que eligieron los argentinos que se fueron al exterior. Insisto, no es lo mismo irse a Estados Unidos, donde hay un montón de gente vacunada, donde seguramente vas a volver vacunado, que irte a un país que tiene muchísimos problemas con las vacunas. Así que este es un primer punto, ¿no? Porque, digo, más allá que la medida puede tener algún tipo de razonabilidad, porque bueno, estamos esperando la variante Delta, tarde o temprano va a llegar, hay que acondicionar todo, y uno puede entender esa fundamentación de la restricción de los vuelos. Supongamos que desde ahí es una medida sensata y es una medida lógica, parto de esa base. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene es su implementación, y la implementación ha sido un desastre. Así que este es un punto, ¿no? Que cerró todo de golpe, sin importar absolutamente nada, sin hacer una discriminación, una clasificación de destinos. Por otra parte, y acá hay un tema que es técnico, los derechos constitucionales se limitan por ley. Y esto no es una ley. Entiendo que es una resolución. Así que, digamos, partiendo de esa base es inconstitucional. A mí no me puede limitar mis derechos constitucionales una resolución.
me lo tiene que limitar en todo caso una ley. Porque yo escucho mucha gente que dice, bueno, pero esto me restringe la libertad de entrar y salir, lo cual es cierto. La libertad de entrar y salir se podría restringir, pero se podría restringir a través de una ley. Y además aquí utilizar una resolución o un decreto de necesidad de urgencia no tiene ningún tipo de sentido, porque el Congreso está funcionando normalmente, con lo cual perfectamente el gobierno podría haber hecho esto por ley. Por otro lado, una vez más queda acreditado, queda probado que el gobierno va de improvisación en improvisación. Es un gobierno completamente, no es un gobierno de científicos, es un gobierno de improvisados, ¿no? Así como hablábamos hace un rato del DNU, que modifica la ley de vacunas, que también tiene que ver con la negligencia, eso también tiene que ver con la imprevisión. No gobiernan para más allá de una semana. A ver, a fines de mayo estaban viendo la posibilidad, la ANAC, de aumentar la cantidad de pasajeros que llegaban por día a la Argentina. Estaba en 2.000, la iban a aumentar a 3.000 porque las líneas aéreas norteamericanas y porque la IATA estaba presionando. Aerolíneas había aumentado sus frecuencias a los Estados Unidos y vendía pasajes a 500.000 pesos. O sea, la línea aérea del Estado aumentaba sus frecuencias cuando ya veníamos con el tema de Delta y con la posibilidad que Delta llegue a la Argentina. La otra cuestión es que esta, una medida que a vos no te permita volver a tu país, primero que es una medida recontraexcepcional, con lo cual debió haberse tomado por ley, pero también es una medida que tiene que tener un horizonte de previsibilidad en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la medida se toma hoy, esa medida tiene que tener una fecha cierta de finalización. La gente tiene que saber qué es lo que le va a pasar. La gente tiene que saber cuándo va a poder volver a su país. Y esto es importante. Y el gobierno no lo hizo, ¿no? Y también debieron reprogramarse los vuelos. Y el gobierno debió haber avisado y debió haber dado información. Y la ANAC debió haber dado información y nadie la da. Con lo cual hay un montón de gente que está en el exterior y que no tiene la menor idea de cuándo va a volver. Además de todo esto, hay, me parece a mí, por parte de muchos en el kirchnerismo, como una suerte de castigo. Entonces, un argumento es, aquellos que se fueron firmaron una declaración jurada que sabían el riesgo que asumían y que sabían que podía retrasarse su vuelta a la Argentina. Está bien, pero esa declaración jurada que firmaron no es una declaración jurada, digamos, o ese riesgo que aquellos que viajaron en el exterior tomaron es un riesgo ilimitado. Bueno, una cosa es sufrir una reprogramación o una demora en el regreso y otra cosa muy distinta es no tener la menor idea cuándo vas a regresar. Y acá es lo que está mal. Entonces, mucha gente del kirchnerismo, leí unos tweets de Úrsula Vargas, por ejemplo, que decían, pensaste que eras superior, te fuiste, ahora en la Argentina no entrás. Y este pensamiento que, exteriorizó o visibilizó Úrsula Vargas es el que tiene mucho kirchnerismo, ¿no? Que creen que, se fueron los ricos. Entonces ahora que los ricos, en definitiva, vuelvan cuando tengan que volver y que se queden allá. Y no es cierto que se fueron los ricos. Debe haber ricos que se fueron, pero ahora los ricos también tienen derechos, aunque este gobierno no lo quiera entender. Los ricos tienen derecho a volver. Los ricos pueden haber elegido tomar un riesgo, pero ese riesgo no puede ser ilimitado. Ahora también hay mucha gente de clase media, también hay mucha gente que estaba con bastante temor por la falta de vacunas en la Argentina, por la falta de la segunda dosis, y se fue. Pero además, aunque simplemente alguien se fuera de vacaciones, tiene el derecho a irse de vacaciones, porque los vuelos no estaban prohibidos. Y es verdad, puede tener un retraso en la vuelta. Lo que no puede es vivir en la incertidumbre generada por el mismo gobierno que hasta hace pocas semanas atrás estaba promocionando vuelos. Esto es lo que no puede pasar. Y esto es lo que pasó en un gobierno de negligentes y de improvisados. Llegamos al caso que quien mejor
te da información sobre los vuelos, sobre la reprogramación de vuelos y sobre estas restricciones, es alguien que se llama Sir Chandler. Sir Chandler tiene un blog de viajes desde hace 12 años. Los podés seguir en Instagram, en YouTube. Yo personalmente lo sigo mucho en YouTube desde hace mucho tiempo y tuve oportunidad de hablar con Sir Chandler justamente sobre todo esto y además de cómo cambió el mundo a raíz de la pandemia. La primera pregunta que le hice fue si él sabía si otros países habían restringido la vuelta de ciudadanos como lo había hecho la Argentina. Sí, hay varios casos en el mundo que son todos distintos. Por ejemplo, Chile no permite salir directamente, ¿no? O sea, tengo un amigo que tuvo que pedir permiso por mail y se lo rechazaron, o sea, no podía salir. Pues hay otros países que te exigen cuarentena al volver, que es lo que está pasando ahora con la provincia de Buenos Aires, o sea, hay de todo. Australia y Nueva Zelanda tienen prohibido, ya avisaron que están desconectados del mundo hasta el año que viene, o sea, el mundo está loco y raro. Lo que pasa es que, bueno, en muchos casos los fundamentos son como suenan mal, o sea, o que ahora te digan que es la variante Delta. Abro La Nación en estos momentos, me hablan de la variante que es una nueva, ya salió, entonces termina la Delta, viene la Alfa, la Omega, o sea, va a ser todo así, o sea, lo que más molestó me parece que acá es que de un día para el otro dijeran, listo, se cortan los vuelos a partir de mañana, cuando el mismo gobierno estaba promoviendo los vuelos con su empresa estatal a Nueva York en cuotas sin interés, ¿no? O sea, que creo que eso es lo que más molesta y lo que no cuadra, ¿no? De que una decisión se tome un día para el otro y no que haya cierta planificación. Pero digo, en el mundo sí tenemos casos raros, pero distintos, cada uno con el suyo. Incluso el gobierno, digamos, a través de la ANAC estaba previendo a fines de mayo aumentar de 2.000 a 3.000 la cantidad de pasajeros que podían llegar del exterior. No sé si eso fue un rumor o qué, pero digo, no hubo nada concreto. O sea, yo creo que lo que yo hablé en su momento con un par de funcionarios y lo único que pensaban era septiembre, octubre, tener la chance de que entren los países limítrofes, que yo ahora te lo cuestiono también, ¿no? O sea, que realmente pueda suceder. No sé si iban a aumentar de 2.000 a 3.000, sí que empezaron a cambiar porque empezaron a permitir más vuelos de Estados Unidos y empezaron a bajarlos de Europa. Y de hecho lo que hay en estos momentos con los 600 pasajeros diarios en la teoría es que todos los vuelos que quedaron de Estados Unidos no tienen límites de pasajeros y los de Europa sí tienen. Europa y Latinoamérica tienen límites. Entonces, por ahí a las aerolíneas le limitaron la cantidad de vuelos de esos orígenes, ¿no? Latinoamérica y Europa, pero además le limitaron la cantidad de pasajeros, cosa que es molesto porque vos ves que está el avión, sí, que tiene 240 asientos y puede traer a 164. Entonces se genera una situación peor, te diría, que para el que se queda abajo es peor, porque ve que el avión se va con pasajeros y no con ellos, ¿no? Entonces es como, suena horrible, empiezan a pensar que hay algún acomodo. Es todo muy raro, son todas situaciones muy malas. Digamos, tener un comportamiento errático con las frecuencias de los vuelos, con las rutas, ¿puede generar algún problema futuro? A ver, lo que es la gente de IATA, que es la que representa a las aerolíneas, lo dice permanentemente, pero la verdad lo dice en todo el mundo. O sea, es como un grupo de piqueteros en la 9 de julio, siempre van a tener un momento algo para protestar, ¿no? Pero obviamente protestan, pero la realidad es que vos, por ejemplo, ves el caso de Chile, y Chile está hiper cerrado, o sea, no se pueden mover directamente. Entonces ellos van a protestar y van a hacer ruido en todos lados. Yo creo que lo que la crisis que va a generar es que las aerolíneas van a dejar de volar, en el mundo van a dejar volar muchas, por el hecho de que no pueden volar ahora y tienen deudas y tienen compromisos de aviones, o sea, no por algo puntual de la Argentina, porque a Argentina le sirve a las aerolíneas, o sea, en general le sirve. De hecho, ahora las aerolíneas norteamericanas están volando solo con argentinos, con pasajes carísimos, entonces, obviamente les sirve, no es que se van a ofender y se van a ir, para nada. De hecho, las aerolíneas que dejaron de venir, es como Emirates, Qatar y Air New Zealand, es más que nada por una reorganización propia de ellos y dejar no tienen pasajeros corporativos y ellos necesitan el corporativo. Air New Zealand es otro caso que es el que mencionábamos recién, ¿no?
Australia y Nueva Zelanda. Yo no sé, o sea, lo que pasa es que les va a costar mucho a las aerolíneas. Por ejemplo, hoy no vuela ninguna aerolínea de Brasil a la Argentina, ninguna, ni Gol, ni Azul, y estaba volando LATAM y el gobierno lo prohibió, LATAM Brasil. O sea, no tenemos vuelos con Brasil en estos momentos. Eso lo que va a costar mucho es regenerar el hábito. Eso es lo que va a afectar. Pero seguramente van a sobrevivir las que están sólidas. Lo que pasa es que vos tenés a LATAM en quiebra, a Bianca en quiebra, a Aeroméxico en quiebra. Tenés, o sea, la región está mal. Obviamente la Aerolíneas Argentinas no cuenta porque la pagamos entre todos. Pero digo, yo no creo que se bajen las aerolíneas porque sí, sino por crisis propia. Caso Alitalia. Alitalia no sabemos si va a volver. ¿Pero por qué? Porque en Europa, a ver, hagamos la comparación Alitalia y Aerolíneas Argentinas. Son empresas similares. Sí. Pero las dos están... ¿Qué pasa? Europa no permite que Italia le ponga plata indiscriminadamente a Alitalia. ¿Por qué? Porque sería una desventaja comercial con Air France, con Lufthansa, con British, con Iberia, ¿no? O sea, estaría afectando a las otras empresas europeas. Bueno, British no, porque no es más parte de Europa. Pero, digo, eso acá queda a criterio del gobierno nada más. Pero en Europa no, tiene que estar... por eso está la Unión Europea, ¿no? Y por ese lado lo tienen que controlar. Entonces, si Alitalia deja de volar, va a ser por crisis propia. Te hago la última consulta. Yo te sigo bastante en YouTube, más que en tu blog o por Twitter. Y voy viendo videos medio en forma errática también, aunque a veces te sigo más cronológicamente. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando volviste a viajar? Después de, digamos, lo que fue la gran cuarentena el año pasado, que retomaste tus vuelos. ¿Cómo había cambiado el mundo? Bueno, yo el 1 de septiembre del año pasado fui a Nueva York. Fui a Nueva York y Miami. Fui intencionalmente a Nueva York porque todavía se podía entrar. Después, al mes, se prohibieron esos vuelos también. Porque Nueva York estaba en cuarentena, o no me acuerdo cómo era, qué es lo que cambió. Y ahí cuando volví a viajar, Nueva York estaba muy desierta. O sea, ¿pero por qué? Porque también ahí tenés que pensar lo que es una city, o sea, ¿no? El centro financiero de una ciudad donde no hay oficinas, no hay turistas, no hay colegios. Entonces estaba vacío. Ahora, yo de ahí me fui a Miami, y Miami era otra cosa. Tenía más vida, no era lo Miami normal. Acabo de volver de Nueva York. Y Nueva York se está despertando. Y no tiene nada que ver con lo que yo vi en septiembre del año pasado. Pero, digamos, que no es todavía la Nueva York del turismo indiscriminado. No están los teatros abiertos y demás. Pero te choca mucho, ni bien llegás a ver a la gente sin tapabocas en la calle, ¿no? No tienen barbijos, nadie los usa, o sea, porque ya establecieron que no es obligatorio usarlo. Ves personas con barbijo, ves familias sin barbijo, pero los menores tienen barbijo. ¿Por qué? Porque los menores no están vacunados, ¿no? Si tienen menos de 12 años, no están vacunados. Entonces vos ves que eso te choca porque es muy lejano a nuestra situación. Ves que ves que Nueva York se está moviendo. Yo estuve en España también hace un mes y 2 semanas antes habían permitido recircular entre las distintas provincias de España. Entonces todo el mundo estaba saliendo, estaban todos con tapabocas, pero todos los restaurantes abiertos. Obviamente al tener el verano, todos en las terrazas, todos en las veredas, y eso te chocaba. Supongo yo que, bueno, nosotros algo de eso tuvimos en enero y febrero. Y llegamos al final de este episodio de Micromundos. Gracias por estar del otro lado, estamos contentos. Nos están escuchando desde muchos lugares del mundo, por ejemplo desde España, desde Estados Unidos, desde Bolivia, desde Alemania y también desde un montón de ciudades del interior del país. Así que gracias. Vamos de a poco. Espero que nos ayudes, que nos des una mano para que podamos crecer. Síganos, estamos en las principales plataformas que alojan podcast, como Spotify, como Apple Podcast y como Google Podcast, además en otras tantas. Chao, gracias y cuídense.